Mi teléfono no dejaba de vibrar. Mensajes, decenas, cientos. El grupo del edificio estaba explotando. Levanté la pantalla y lo que vi me heló la sangre. Mi nombre, una y otra vez. Acusaciones, preguntas, miradas digitales clavándose en mi reputación como cuchillos afilados. Todo por algo que nunca hice. Todo por una mentira tan grande que aún hoy, cuando recuerdo ese momento, siento el peso de la injusticia apretándome el pecho como una mano invisible, porque no fue un malentendido. No fue un error. Fue calculado, premeditado. Alguien en mi propio edificio, alguien que vivía a pocos metros de mi puerta, había decidido destruirme. Y lo peor de todo es que casi lo logra. Era un martes común, uno de esos días donde la rutina te envuelve como una manta tibia y no esperas nada más que llegar a casa, quitarte los zapatos y olvidarte del mundo por unas horas. Pero cuando abrí la puerta de mi departamento esa noche, algo en el aire se sentía diferente. Pesado, como si las paredes mismas supieran lo que estaba por venir. No lo sabía entonces, pero en ese preciso instante, en algún lugar del edificio, un vecino estaba escribiendo el mensaje que cambiaría mi vida. Un mensaje lleno de veneno, de mentiras tan elaboradas que incluso yo, la víctima, casi llegué a dudarme a mí mismo. Todo comenzó con algo pequeño. Siempre es así, ¿no? Las grandes catástrofes nunca anuncian su llegada con trompetas y tambores. Llegan de puntillas, susurrando, disfrazadas de coincidencias inocentes. En mi caso, fue una simple mención en el grupo de WhatsApp del edificio. Un comentario aparentemente casual, pero detrás de esas palabras había una intención tan oscura que aún me cuesta creer que alguien pueda albergar tanto odio por un extraño. Porque eso es lo que me volvía loco entonces, y lo que todavía me perturba ahora. No le había hecho nada, absolutamente nada. El grupo del edificio era como cualquier otro. Avisos sobre mantenimiento, quejas sobre el estacionamiento, fotos de mascotas perdidas, la típica señora que compartía cadenas de buenos días, nada fuera de lo común. Éramos 200 vecinos conviviendo en el mismo espacio, la mayoría desconocidos entre sí, unidos únicamente por paredes de concreto y una administración compartida. Pero todo ese equilibrio frágil estaba a punto de romperse. Y yo estaba en el centro del terremoto sin siquiera saberlo. La primera vez que vi el mensaje, estaba preparando la cena. El celular iluminó la encimera de la cocina con ese brillo azulado que conocemos tan bien. Lo ignoré. Pensé que sería otro aviso sobre el corte de agua o alguna queja sobre ruido, pero siguió vibrando, y vibrando, y vibrando, hasta que la curiosidad pudo más que mi hambre. Tomé el teléfono, desbloqueé la pantalla, y en ese momento preciso, todo mi mundo se desmoronó. Mi nombre aparecía una y otra vez. Personas que jamás me habían dirigido la palabra ahora me señalaban públicamente, me juzgaban, me acusaban. Y todo por un chisme tan absurdo, tan retorcido, que debería haber sido obvio que era falso, pero no lo fue. La gente creyó. Siempre creen. ¿Cómo es posible que una mentira pueda viajar más rápido que la verdad? ¿Por qué estamos tan dispuestos a creer lo peor de alguien sin siquiera preguntar su versión? Esas preguntas me atormentaron durante semanas, pero en ese momento, cuando mis dedos temblaban sobre la pantalla del celular y mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos, solo tenía una certeza. Mi vida acababa de cambiar para siempre y necesitaba descubrir quién estaba detrás de todo esto antes de que fuera demasiado tarde. Antes de seguir, si te gustan estas historias del barrio, suscríbete al canal para no perderte ninguna. Vivir en un edificio de departamentos es como existir en un pequeño pueblo vertical. Conoces las caras, aunque no los nombres. Escuchas las vidas de otros filtrándose por las paredes, aunque finges no hacerlo. Compartes espacios comunes con extraños, que se convierten en familiares por pura proximidad forzada. Mi edificio no era diferente. 14 pisos de vidas entrelazadas,
cada una con sus propias historias, secretos y dramas cotidianos. Estaba ubicado en una zona tranquila de la ciudad, de esas colonias donde todavía se puede caminar de noche sin mirar constantemente por encima del hombro. El tipo de lugar donde las familias jóvenes eligen criar a sus hijos y los jubilados pasan las tardes en la banca del jardín central. Parecía perfecto. Y tal vez por eso fue tan impactante descubrir el veneno que se escondía detrás de esas fachadas amables. Yo llevaba viviendo ahí casi 2 años, el departamento del 8º piso con vista al parque. Nada lujoso, pero era mío. O al menos, estaba pagándolo poco. Trabajaba desde casa la mayoría de los días, lo cual significaba que pasaba más tiempo en el edificio que el promedio de los vecinos. Eso debería haberme dado ventaja para conocer a la gente, pero la verdad es que soy de los que prefieren la tranquilidad del anonimato urbano. Saludos corteses en el elevador, una sonrisa breve en el lobby, nada más. No tenía enemigos, pero tampoco tenía aliados. Y eso, descubriría pronto, era exactamente lo que mi enemigo estaba contando. El vecino que destruyó mi vida vivía en el piso 11. Departamento 1104. Lo había visto cientos de veces sin realmente verlo, si tiene sentido lo que digo. Era uno de esos hombres que parecen fundirse con el fondo. Mediana edad, complexión promedio, ropa neutral, el tipo de persona que olvidas segundos después de cruzarte con ella. Se llamaba Ricardo. Don Ricardo, como le decían las señoras mayores del edificio, con ese respeto automático que le damos a los hombres de cierta edad. Nunca hablamos más allá de un buenas tardes ocasional. Nunca tuvimos conflictos. Nunca, en mis 2 años ahí, me dio motivos para sospechar que albergaba algún resentimiento hacia mí. Y quizás esa fue mi ingenuidad. Pensar que la maldad siempre viene con advertencias previas. La atmósfera del edificio antes de todo esto era sorprendentemente agradable. Los fines de semana, el olor a carne asada subía desde el jardín común, donde algunas familias organizaban parrilladas. Los niños corrían por los pasillos con esa energía infinita que solo la infancia puede sostener. Las tardes de lluvia, podías escuchar el murmullo colectivo de televisores y conversaciones amortiguadas. Era un ecosistema funcional, un hormiguero humano donde cada quien conocía su lugar y respetaba el espacio del otro. O al menos, eso creíamos todos, porque debajo de esa normalidad aparente, algo oscuro estaba creciendo. Una envidia silenciosa, un resentimiento fermentando en la oscuridad de un departamento del piso 11. El grupo de WhatsApp del edificio tenía reglas. Nada de cadenas, nada de política. Solo asuntos relevantes para la comunidad. El administrador era un señor mayor llamado Don Héctor, que tomaba su rol con una seriedad casi cómica. Silenciaba conversaciones que se desviaban del tema. Advertía a quienes compartían memes fuera de horario. Pero ni siquiera su vigilancia constante pudo prevenir lo que estaba por suceder, porque el mensaje que Ricardo escribió esa tarde no violaba ninguna regla explícita. Era una preocupación comunitaria, una observación importante, un aviso para mantener seguro el edificio. Palabras cuidadosamente elegidas para sonar razonables, mientras plantaban las semillas de la destrucción. Si esta historia ya te atrapó, deja tu like, eso me ayuda muchísimo. El primer indicio llegó un sábado por la tarde. Yo estaba en el supermercado cuando mi teléfono vibró con una notificación del grupo del edificio. Generalmente las ignoraba hasta llegar a casa, pero algo en mi instinto me hizo revisar. El mensaje era de Ricardo. Lo leí mientras esperaba en la fila de la caja. Al principio no entendí por qué mi nombre estaba ahí. ¿Por qué él estaba haciendo una observación sobre mis horarios? Decía que había notado movimiento extraño en mi departamento. Visitas constantes a horas inusuales, personas diferentes entrando y saliendo. Y luego venía la parte que me dejó helado. No quiero asumir nada, pero creo que deberíamos estar atentos. Este tipo de actividad podría poner en riesgo la seguridad de todos. Mi primera reacción fue confusión genuina.
¿Visitas constantes? Yo apenas recibía a alguien una vez al mes. Mi vida social era prácticamente inexistente. Trabajaba, hacía ejercicio en casa, veía series, la rutina de cualquier millennial solitario. No tenía ni siquiera pareja en ese momento. Las únicas personas que subían a mi departamento eran el repartidor de comida a domicilio y, ocasionalmente, mi hermana. Pero el mensaje de Ricardo estaba escrito con tanta convicción, con ese tono de ciudadano preocupado, que suena tan razonable, que por un segundo me pregunté si estaba perdiendo la memoria. ¿Había tenido visitas que no recordaba? Era absurdo, lo sé. Pero así funciona la gaslighting. Te hace dudar hasta de tu propia realidad. Las respuestas no tardaron en llegar. Yo también lo he notado, escribió una señora del séptimo piso que juraría nunca había puesto atención en mi existencia. Ahora que lo mencionas, sí hay mucho movimiento ahí, agregó otro vecino. Y así comenzó, como fichas de dominó, cayendo una tras otra. Personas que probablemente ni siquiera sabían qué departamento era el mío, de repente tenían observaciones que compartir. El lobby del edificio tiene cámaras, pero nadie sugirió revisarlas. La lógica no importaba. El chisme ya estaba en movimiento, y los chismes tienen vida propia. Se alimentan de suposiciones y crecen en la oscuridad de las dudas no resueltas. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo de mi habitación, procesando lo que acababa de pasar. Mi mente daba vueltas tratando de entender por qué alguien diría algo así. No tenía sentido. Revisé mentalmente cada interacción que había tenido con Ricardo. Fueron pocas, insignificantes. Una vez, sostuve la puerta del elevador para él. Otra vez coincidimos en el estacionamiento y comentamos sobre el calor. Conversaciones de 30 segundos que olvidas inmediatamente. Nada que pudiera generar enemistades. Nada que explicara esto. Menos aún la precisión del ataque. Porque eso es lo que era. Me di cuenta entonces. Un ataque. Calculado y dirigido. Al día siguiente, domingo, las cosas empeoraron. Ricardo escribió nuevamente. Esta vez mencionaba ruidos extraños, provenientes de mi departamento durante las madrugadas. Golpes, voces múltiples, como si estuvieran moviendo cosas pesadas o discutiendo. La descripción era tan específica que resultaba perturbadora. Yo dormía con tapones en los oídos porque el ruido del tráfico me molestaba. Mi departamento por las noches era un templo de silencio. Pero ahí estaba él, creando esta narrativa elaborada de actividad sospechosa. Y la gente seguía creyendo. Porque es más fácil creer en el drama que en la inocencia. Es más emocionante tener un misterio en el edificio que aceptar que todo es exactamente lo que parece. Ordinario y aburrido. Decidí responder. Tecleé un mensaje largo explicando que trabajaba desde casa, que vivía solo, que no había ningún tipo de actividad extraña. Intenté sonar calmado y razonable, pero mis palabras cayeron en un mar de silencio. Nadie respondió. El grupo quedó mudo. Y eso fue peor que las acusaciones, porque el silencio significaba que el daño ya estaba hecho. La semilla de la duda ya había germinado. Yo era ahora el vecino sospechoso del octavo, el que algo raro está haciendo. Y cuanto más lo negaba, más culpable parecía. ¿Alguna vez te pasó algo parecido con un vecino? Cuéntamelo en los comentarios. Los siguientes días fueron una espiral descendente hacia la paranoia y el aislamiento. El grupo del edificio se convirtió en mi tortura personal. Cada notificación era una puñalada. Ricardo había dejado de ser el único acusador. Ahora otros vecinos se sumaban con sus propias observaciones. Una señora del piso 6 juró haber visto gente extraña tocando mi puerta. Un joven del piso 9 dijo que mi departamento siempre tenía las luces prendidas, como si eso fuera evidencia de algo siniestro. La lógica se había ido por la ventana. Trabajar desde casa significaba que sí. Mis luces estaban encendidas durante el día. ¿Y qué? Pero en la mente colectiva del edificio, yo ya era culpable de algo.
Solo faltaba descubrir de qué. El punto de quiebre llegó cuando la administración me contactó. Don Héctor, el administrador, me llamó al celular con ese tono incómodo de alguien que no quiere estar teniendo esa conversación. Mire, joven, empezó con un suspiro cargado de incomodidad. Han llegado varias quejas sobre su departamento. Necesito que vengamos a hacer una inspección. Una inspección. La palabra me cayó como agua helada. ¿Inspección de qué?, pregunté, tratando de mantener la calma aunque mi voz temblaba de indignación. Solo es protocolo, respondió él, pero ambos sabíamos que no era cierto. Era rendición ante la presión del chisme. Era validar las mentiras de Ricardo, dándoles peso oficial. Acepté la inspección, porque no tenía nada que ocultar. 2 días después, don Héctor llegó acompañado de otro miembro del comité de vigilancia. Corrieron mi departamento con una minuciosidad que resultaba ofensiva. Abrieron closets, revisaron el baño, miraron debajo de la cama como si fuera a encontrar algo incriminatorio ahí. Todo el tiempo yo los seguía, alternando entre la rabia y la vergüenza. ¿Por qué tenía que someterme a esto? ¿Por qué las palabras de un hombre amargado tenían más peso que mis años de ser un inquilino tranquilo? Por supuesto, no encontraron nada. Porque no había nada que encontrar. Don Héctor se disculpó a medias y se fue, pero el daño ya estaba hecho. La humillación de esa visita se quedaría grabada en mi memoria para siempre. Esa noche, Ricardo escribió nuevamente en el grupo. Esta vez su mensaje era aún más oscuro. Insinuaba que yo podría estar involucrado en actividades ilícitas. No lo decía directamente, por supuesto. Era demasiado inteligente para eso. Usaba frases como «no quiero difamar a nadie, pero…» o «solo digo lo que he observado». Era el arte de la insinuación llevado a su máxima expresión, plantar la idea sin asumir responsabilidad. Y funcionaba. Oh, cómo funcionaba. El grupo explotó con especulaciones, drogas, prostitución, robos. La imaginación de los vecinos no tenía límites. Cada teoría era más ridícula que la anterior, pero todas compartían algo. Yo era el villano. Mi vida cotidiana se convirtió en una pesadilla. En el elevador, los vecinos desviaban la mirada. Algunos cambiaban de horario para no coincidir conmigo. Las conversaciones se cortaban cuando yo aparecía. Me había convertido en un paria en mi propio edificio. Y lo peor era la impotencia. No sabía cómo defenderme. Cada vez que intentaba explicar o negar algo, parecía más desesperado, más sospechoso. Ricardo me había colocado en una trampa perfecta. Si me quedaba callado, parecía culpable. Si me defendía, parecía culpable. No había salida. Pero entonces algo cambió. Una noche, mientras revisaba obsesivamente el historial del grupo buscando alguna pista sobre por qué Ricardo había decidido destruirme, noté algo extraño. Sus mensajes seguían un patrón. Siempre escribía después de las 11 de la noche, siempre con el mismo tipo de lenguaje, siempre dirigiendo la atención hacia mí, pero de forma indirecta. Era metódico, calculado, y eso me hizo pensar. Esto no era improvisado, era una campaña. Pero, ¿por qué? ¿Qué había hecho yo para merecer esto? La respuesta a esa pregunta cambiaría todo. Si esta historia te está sorprendiendo, suscríbete porque cada semana traigo nuevas crónicas del barrio. La revelación llegó de donde menos lo esperaba. Una vecina del piso 10, una mujer mayor llamada Doña Carmen, que siempre me había parecido dulce, pero distante, tocó mi puerta una tarde. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y culpa. ¿Puedo pasar?, preguntó en voz baja, mirando hacia los lados como si temiera ser vista. La dejé entrar, confundido. Ella se sentó en mi sala y suspiró profundamente antes de hablar. «Necesito contarte algo sobre Ricardo», dijo finalmente. «Algo que debiste saber desde el principio». Mi corazón se aceleró. Por fin, después de semanas de vivir en esta pesadilla, alguien iba a darme respuestas. Doña Carmen me contó una historia que nunca habría imaginado. Resulta que Ricardo tenía un hijo adulto que había vivido con él hasta hace unos años. Y ese hijo
me explicó con la voz quebrándose ligeramente. Tenía serios problemas con las drogas. Había robado en el edificio. Había traído gente peligrosa. Había causado tantos problemas que eventualmente la junta de vecinos votó para expulsarlos a ambos. Pero don Héctor, que era nuevo en ese entonces y no conocía la historia completa, solo expulsó al hijo, permitiendo que Ricardo se quedara bajo estricta vigilancia. Eso fue hace 3 años, continuó doña Carmen. Ricardo nunca lo superó. Se volvió amargado, resentido, especialmente con los vecinos que votaron en su contra. Pero yo ni siquiera vivía aquí hace 3 años, protesté, sin entender todavía cómo encajaba en esta historia. Doña Carmen asintió tristemente. Lo sé, pero tu departamento, el 804, es el mismo donde vivía la pareja que lideró la votación para expulsar a su hijo. Ellos se mudaron hace 2 años y medio, justo antes de que tú llegaras. La información me golpeó como un tren. Todo este tiempo, Ricardo no me estaba atacando a mí. Estaba atacando un fantasma, una venganza mal dirigida contra personas que ya ni siquiera vivían aquí. Yo simplemente tuve la mala suerte de ocupar el mismo espacio físico que sus enemigos reales. Hay más, agregó doña Carmen, sacando su celular. He estado guardando capturas de pantalla. Sé que debí hablar antes, pero tenía miedo. Ricardo puede ser intimidante. Me mostró conversaciones de otro grupo de WhatsApp, uno al que yo no pertenecía. Un grupo de vecinos mayores donde Ricardo había estado compartiendo versiones aún más elaboradas de sus mentiras sobre mí. En ese grupo privado, él había sido mucho más explícito. Me acusaba directamente de vender drogas, de organizar fiestas con menores, de cosas tan horribles que me dieron náuseas leerlas. Pero lo más importante, había cometido errores. En una de sus historias, mencionó eventos específicos con fechas exactas. Fechas en las que yo no estaba en la ciudad. Tenía pruebas de eso en mis redes sociales y recibos de hotel. Pasamos la siguiente hora documentando todo. Cada mensaje, cada incoherencia, cada mentira que podíamos probar como falsa. Doña Carmen también me dio los nombres de otros vecinos que empezaban a dudar de Ricardo. Personas que habían notado inconsistencias en sus historias, pero tenían miedo de hablar públicamente. Lentamente, estaba construyendo un caso, no solo para limpiar mi nombre, sino para exponer la verdadera naturaleza de lo que había estado sucediendo. Esto no era un malentendido, era acoso calculado, era difamación. Y finalmente, tenía las herramientas para demostrarlo. Esa noche, dormí por primera vez en semanas. No fue un sueño tranquilo, pero al menos fue sueño, porque ahora tenía algo que no había tenido antes. Esperanza. La verdad estaba de mi lado. Y aunque la verdad no siempre gana, al menos ahora tenía una oportunidad de luchar. Ricardo había cometido el error clásico de todos los mentirosos. Había sido demasiado ambicioso con sus historias. Había agregado tantos detalles innecesarios que eventualmente se contradecían entre sí. Y esa sería su perdición. Dime en los comentarios qué crees que va a pasar ahora. Te leo siempre. La confrontación final no fue planeada, al menos no de la forma en que sucedió. Yo había preparado un documento meticuloso con todas las evidencias, capturas de pantalla, con timestamps contradictorios, archivos de viajes que probaban que estaba fuera de la ciudad en las fechas que Ricardo mencionaba, testimonios de doña Carmen y otros 3 vecinos que finalmente habían accedido a respaldarme. Mi plan era presentar esto en la próxima reunión mensual del Comité de Vigilancia. Pero Ricardo forzó mi mano antes de tiempo. Una semana antes de la reunión programada, él escaló sus acusaciones a un nivel que no podía ignorar. Llamó a la policía. Fueron 2 oficiales. Llegaron un jueves a las 10 de la mañana. Tocaron mi puerta con esa autoridad que solo la placa puede dar. Mi corazón casi se sale del pecho. Recibimos un reporte de actividad sospechosa en este domicilio, explicó el oficial más joven, mientras su compañero observaba con escepticismo profesional. ¿Podemos pasar? Por supuesto que podían.
Por supuesto que les mostré todo. Les expliqué la situación completa. Les mostré las capturas de pantalla, los mensajes de Ricardo, todo. Al principio se mostraron neutrales, cumpliendo protocolo. Pero cuando les mostré las pruebas de sus mentiras, algo cambió en sus expresiones. Esto es acoso, dijo el oficial mayor después de revisar la documentación durante 20 minutos. Difamación clara. Usted tiene un caso sólido si quiere proceder legalmente. Me dio su tarjeta. Me sugirió presentar una denuncia formal. Pero más importante aún, me dijo algo que necesitaba escuchar. No es usted el problema aquí. Y creo que su vecino lo sabe. Los oficiales se fueron después de asegurarme que en su reporte quedaría claro que no encontraron nada sospechoso, que la llamada fue infundada. Esa pequeña nota en su sistema oficial sería crucial para lo que vendría después. Esa misma tarde convoqué una reunión de emergencia. Usé los canales oficiales del edificio para solicitar una junta extraordinaria. Tenía derecho a hacerlo según el reglamento interno. Don Héctor intentó posponerla, claramente incómodo con la situación, pero yo insistí. Había esperado suficiente. Era hora de que la verdad saliera a la luz. La reunión se programó para el sábado siguiente en el salón de eventos del edificio. La noticia corrió como pólvora. Todos sabían que algo grande iba a pasar. El salón estaba lleno. Más de 60 vecinos. Algunos por curiosidad, otros por genuina preocupación. Ricardo estaba en primera fila, con esa expresión de confianza que tienen los mentirosos cuando creen que su narrativa es inquebrantable. No sabía lo que estaba por venir. Yo me paré al frente, conecté mi laptop al proyector y empecé a mostrar todo. Cada mensaje contradictorio, cada mentira documentada, las fotos con geolocalización y timestamps que probaban que yo estaba a 500 kilómetros de distancia cuando supuestamente había visitantes sospechosos en mi departamento. El reporte policial limpio de esa mañana, los testimonios de doña Carmen y los otros vecinos. Cada pieza de evidencia caía como un martillo sobre la credibilidad de Ricardo. La sala estaba en silencio absoluto, un silencio tan denso que podías escuchar la respiración colectiva. Vi las caras de los vecinos cambiar, de sorpresa a confusión a horror. Ricardo intentó interrumpir varias veces, pero don Héctor lo calló. «Déjelo terminar», dijo el administrador con una firmeza que no le había escuchado antes. Cuando terminé mi presentación, 30 minutos después, nadie se movió por unos segundos. Luego, la señora del séptimo piso, la primera que había respaldado las observaciones de Ricardo, se puso de pie. «Le debo una disculpa», dijo con la voz temblorosa. «Todos se la debemos». Y así comenzó. Uno por uno, vecinos que me habían juzgado, que habían evitado, que habían especulado sobre mi vida, se pusieron de pie para disculparse. Ricardo no dijo nada. No podía. La evidencia era irrefutable. Don Héctor declaró que el comité de vigilancia abriría un proceso formal para determinar si Ricardo había violado el reglamento interno del edificio. Alguien más sugirió que debería pagar por el daño emocional causado. La reunión terminó con Ricardo saliendo del salón bajo las miradas acusadoras de toda la comunidad. La justicia no siempre llega rápido ni fácil, pero esa noche, en ese salón, finalmente llegó, y se sintió como poder respirar después de estar sumergido bajo agua por demasiado tiempo. Si te gustan estos finales, donde por fin se hace justicia, suscríbete al canal ahora mismo. Las semanas siguientes trajeron cambios que no esperaba. Ricardo fue formalmente expulsado del edificio por el comité de vigilancia. La votación fue casi unánime. Solo 2 personas se abstuvieron, y nadie votó en su contra. Tenía 3 meses para encontrar otro lugar. Durante ese tiempo, prácticamente desapareció. No volvió a usar el grupo de WhatsApp. No coincidimos en el elevador, y sospecho que era intencional. Probablemente esperaba a que yo saliera para moverse por el edificio. La última vez que lo vi fue el día de su mudanza. Pasé junto a su puerta abierta, y por un segundo
Nuestras miradas se cruzaron. No había disculpas en sus ojos, solo amargura, el mismo resentimiento que lo había consumido durante años y que finalmente lo había destruido. El edificio cambió después de todo esto. La atmósfera se volvió más cuidadosa. El grupo de WhatsApp implementó nuevas reglas explícitas contra el chisme y las acusaciones infundadas. Don Héctor se volvió más vigilante sobre qué tipo de conversaciones se permitían. Pero el cambio más grande fue en las relaciones entre vecinos. De alguna forma extraña, este incidente nos forzó a conocernos realmente. Ya no éramos solo caras anónimas en el elevador. Habíamos compartido una crisis. Y las crisis, para bien o mal, crean comunidad. Doña Carmen se convirtió en mi amiga cercana. Almorzamos juntos cada 2 semanas. Me cuenta historias del edificio que se remontan a décadas atrás. Me hace sentir parte de algo más grande que mi pequeño departamento del 8º piso. Algunos vecinos nunca superaron su vergüenza por haberme juzgado tan rápido. La señora del 7º piso se mudó 6 meses después. No sé si fue por culpa o coincidencia, pero me pregunto si podía mirarme sin recordar su papel en mi casi destrucción. Otros hicieron esfuerzos activos para compensar. Me invitaban a parrilladas. Me preguntaban cómo estaba con genuino interés. Un vecino incluso me ayudó a pintar mi sala cuando mencioné casualmente que estaba pensando en cambiar de color. Estos pequeños gestos, aunque no borraban lo que había pasado, construían algo nuevo sobre los escombros, una segunda oportunidad para todos nosotros. Personalmente, el incidente me cambió de formas que todavía estoy procesando. Me volví más cauteloso con la gente, eso es cierto, pero también más empático con aquellos que son falsamente acusados. Entiendo ahora, de una forma visceral que antes no podía, lo frágil que es la reputación, lo fácil que es destruir a alguien con solo palabras, y lo difícil que es reconstruir esa confianza una vez rota. A veces, en noches tranquilas, todavía pienso en Ricardo. Me pregunto si alguna vez reflexionó sobre lo que hizo, si sintió, aunque sea un destello de remordimiento. Probablemente no. La gente así raramente lo hace, pero espero, por su bien, que encuentre paz con sus demonios internos, porque cargar tanto odio debe ser una prisión peor que cualquier cosa que yo sufrí. El departamento 1104 ahora lo ocupa una pareja joven con un bebé. Son amables. Hacen galletas para los vecinos en Navidad. El niño llena los pasillos con esa alegría inocente que solo los bebés tienen. Es como si el universo hubiera decidido llenar ese espacio con luz después de tanta oscuridad. Me gusta pensar que los edificios tienen memoria, que los espacios absorben la energía de quienes los habitan. Si eso es cierto, entonces el piso 11 finalmente está sanando. Y con él, tal vez todos nosotros también. Esta historia podría haber terminado de muchas formas diferentes. Ricardo podría haber ganado. Yo podría haberme rendido y mudado, dejando que las mentiras definieran mi vida, pero no lo hice. Y eso es lo que más me enorgullece. No la victoria final ni la vindicación pública, sino la decisión de luchar por la verdad, incluso cuando parecía imposible. Porque al final, lo más importante no fue limpiar mi nombre frente a los demás, fue mantener mi propia integridad. Saber, en lo más profundo de mi ser, que yo conocía mi verdad. Y eso nadie me lo podía quitar. Las mentiras de Ricardo fueron temporales. Mi verdad es permanente. Y eso, más que cualquier disculpa o reconocimiento, es lo que me permite dormir en paz cada noche. Todavía vivo en el mismo departamento, el 804. Todavía trabajo desde casa. Todavía llevo una vida tranquila y ordinaria. Pero ahora cuando bajo al lobby, la gente me saluda por mi nombre. Me conocen. No como el vecino sospechoso, sino como simplemente yo. Y en un mundo donde es tan fácil ser reducido a rumores y especulaciones, eso se siente como la victoria más grande de todas. Los chismes vinieron y pasaron, pero yo permanecí y seguiré permaneciendo. Si disfrutaste esta crónica,
Suscríbete, deja tu like y cuéntame en los comentarios qué parte te sorprendió más. Tu apoyo me ayuda a seguir contando las historias ocultas del barrio.